Hoy vamos a entrar a una nueva serie y esta nueva serie se llama Influencer. Y mire qué bonito nombre, ¿verdad? A nosotros los adultos esos nombres nos cuesta un poquito asociarlos, pero los jóvenes están muy bien identificados con estos temas porque, bueno, ¿cuántos se recuerdan el tema que acabamos de terminar la semana pasada? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Banquete, ¿verdad? ¿Y cuál era el objetivo de ese tema? Servir, ¿verdad? Que nos preparemos para servir a la mesa. Ahora, ahí hablamos, digamos, acerca de los talentos, hablamos acerca de los dones, hablamos acerca de aprovechar nuestras experiencias, ¿verdad?, del pasado para poderlas poner al servicio del Señor. Pero entonces ahora que nosotros ya hemos identificado, ahora que nosotros ya ha despertado dentro de nosotros esa pasión por servir al Señor, entonces ahora ¿qué tenemos que hacer con eso? Tenemos que ser influencer. Tenemos que aprender a influir en las demás personas. Y eso es lo que vamos a hablar, influencer activados para transformar, ¿sí? Para que las personas que están alrededor nuestro, las personas que comparten con nosotros, sean transformadas a través del servicio, a través de los dones, a través de los talentos que Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros. Y vamos a leer Hechos, capítulo número 17, verso del 2 al 7. Y en esta palabra vamos a descubrir cómo esto es impactante realmente, porque, digamos, acá está sucediendo que el apóstol Pablo está predicando la palabra del Señor. Y está haciendo un alboroto en la ciudad, la gente está alborotada y están pasando muchas cosas, y los tratan de llevarlos ante el gobernador, ante el que gobierna esa ciudad, y esto es lo que sucede. Dice, como era su costumbre, se está hablando de Pablo entró a la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos basándose en las escrituras. Explicaba y demostraba que era necesario que el Cristo padeciese y resucitara. Decía, este Jesús que les anuncio es el Cristo. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos que no eran judíos y adoraban a Dios. Pero los judíos llenos de envidia, o sea, estos eran otros judíos, los que no se habían unido, ¿verdad? Pero los judíos llenos de envidia reclutaron a unos maleantes callejeros, con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente, pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Mire lo que gritaban: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá, y Jasón los ha recibido en su casa. Qué impresionante la influencia que tenía el apóstol Pablo a las ciudades donde él llegaba. Y esta palabra trastornar, imagínense, trastornan el mundo. Dice, estos que están viajando por todo el mundo y que están trastornando al mundo, que están transformando, cambiando al mundo, ahora han llegado a esta ciudad. A eso se le llama influencia. Y ellos eran muy influyentes, y de eso queremos hablar, de la influencia. Pero digamos, un influencer en nuestros tiempos modernos, ellos no tenían la tecnología que nosotros tenemos ahora, ¿verdad? ¿Qué tecnología tenemos nosotros ahora? Las redes sociales, ¿verdad? El internet vino a revolucionar realmente los entornos, la comunicación, las relaciones, ¿verdad? Vino a trastornar, a transformar realmente todo el mundo que nosotros conocíamos. Vamos a ver, yo sé que aquí vemos algunos que ya somos algo adultos, ya somos maduros, ¿verdad? Sabios. Somos muy sabios, ¿eh? Pero usted se recuerda cuando usted quería comunicarse con una persona y pues no estaban estos medios sociales, ¿qué era lo que hacíamos nosotros para comunicarnos con ellos? No teníamos muchos aparatos telefónicos. Bueno, de hecho, estos aparatitos ni existían, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos comunicábamos nosotros? Escribíamos un telegrama, ¿verdad? Una carta.
habían pocos teléfonos, habían teléfonos que eran teléfonos comunitarios, que estaban en una comunidad, en un lugar, digamos, público, bajo el cuidado de una persona. Y cuando uno iba a hacer una llamada, ¿sabe qué hacía uno antes? Mandaba un telegrama y decía, te llamaré el jueves 10 de la mañana. Entonces él sabía que el jueves a las 10 de la mañana tenía que estar en el lugar donde estaba el teléfono comunitario, porque iba a recibir una llamada. Y cuando uno llamaba, entonces contestaban y decían, ¿dónde está fulano de tal? Y entonces ya le pasaban las llamadas. Si usted quería hacer una llamada internacional, usted tenía que irse al centro telefónico, ¿verdad?, de la ciudad, y ahí pedir la llamada internacional. Usted daba el número telefónico y ellos hacían la conexión, el enlace, para poder tener esas comunicaciones. Y entonces, cuando usted tenía que esperar a veces un buen tiempo ahí en la compañía telefónica, a veces 1 hora, a veces 2 horas. No sé qué harían los jóvenes de este tiempo en ese tiempo, pero había que esperar. Y cuando lograban conectar la llamada, le decían, fulano de tal puede pasar a la cabina número 3 y ahí está su llamada. Entonces uno iba a la cabina número 3 y uno descolgaba el aparato y uno podía tener esa comunicación. Pero en los tiempos del apóstol Pablo era diferente, totalmente. De hecho, ellos estaban saliendo de algo que se le conocía como la tradición oral. La forma de transmitir el conocimiento en ese tiempo era a través de la tradición oral, porque no existía, no tenían esa tecnología y apenas estaban descubriendo, digamos, las tablas para poder dejar escritos, para poder dejar registros. Pero cuando se descubrió el papiro, entonces ya se empezaron a enviar cartas. Era lo que el apóstol Pablo hacía, lo que Lucas registró aquí en el libro de los Hechos, esta capacidad. Pero en este tiempo moderno es increíble cómo las redes sociales han evolucionado y cómo se han levantado muchas personas con ese título de influencer, porque están llenando las redes sociales, están creando contenidos y están tratando de llegar a nosotros con esos contenidos. ¿Sí? Están tratando de llegar. Entonces, ellos crean ese contenido, y aquí vamos a aprender una palabrita que yo no conocía tampoco, porque ellos tratan de hacer un engagement con las personas, tratan de hacer una conexión. Pero esta palabra engagement significa que al ellos crear el contenido, ellos esperan de las personas que reciben el contenido un compromiso, un entusiasmo y lealtad hacia lo que están promocionando o de lo que están hablando. Entonces, hacer engagement significa que aquel que está creando contenido lo que espera es la lealtad de las personas que lo leen hacia él o hacia la marca que está promocionando. Y eso significa darle un like. Eso significa compartir, digamos, el contenido con otras personas. Y ellos tratan de hacer esa influencia. Con las redes sociales hemos conocido personas que nunca jamás pensamos que íbamos a conocer en la vida. ¿Sí o no? Es más, con las redes sociales, algunos nos conectamos con algunos que conocimos en tiempos pasados. Yo recuerdo que cuando era adolescente, saliendo de la niñez a la adolescencia, conocí a un amigo que estudiamos juntos y nos íbamos juntos al colegio y regresábamos juntos y nos hicimos amigos. Pero cuando salimos de esa etapa, pues yo le perdí la pista y él también a mí, ¿verdad? ¿Y sabe cómo nos encontramos? En las redes sociales. Él me manda una solicitud y me dijo, ¿te acordás de mí? Y claro, le dije, me acuerdo de vos, y nos pusimos a conversar. Tuvimos un acercamiento a través de las redes sociales, porque eso nos acerca también. Pero imagínese usted, estos jóvenes tratan de tener influencia sobre las personas. Y según una revista, se la voy a pronunciar como yo la sé pronunciar, porque no sé cómo se pronuncia, Entrepreneur, dice que para poder ser un influencer se necesitan mínimo 1000 seguidores. No sé cuántos seguidores tenga usted. Yo no llego a 1000 todavía. Pero dice que los que tienen de 1000 a 10,000 seguidores son nano influencer. O sea, son pequeños influyentes. Y yo me puse a pensar, wow,
¿Cuántas personas podemos influenciar nosotros en la vida? Porque esa es la idea, ¿verdad? Poder influenciar en la vida. ¿Usted sabe quiénes son los más grandes influencers a nivel mundial? Se los voy a presentar. Pongamos ahí a estos dos personajes que yo estoy seguro que usted los conoce. Usted se ha sentado a la mesa a comer con ellos, ¿verdad? Ellos jugando un partido, usted comiendo a la mesa, ¿sí? Pero mire, me impresiona porque acá, según esta estadística, hasta el día que la sacaron, Cristiano Ronaldo tenía 601 millones de seguidores en Instagram. Y Lionel Messi tenía 484 millones de seguidores. Son las personas más influyentes del planeta. Pero lo interesante de esto es que hay personas que se pelean por estos dos personajes, ¿verdad? ¿Quién es el mejor? Dicen, ¿verdad? ¿Quién es el mejor, hermano? Vamos a ver. El mejor es Cristo, dice usted, ¿verdad? No toma partido. Está bien, es sabio. Pero hay gente que se pelea por estos dos señores, de verdad, por saber quién es el mejor, y se tiran pedradas en las redes sociales, ¿verdad? Cuando pierde uno, los seguidores de uno se vuelven detractores de los otros y dicen cualquier clase de cosas y los hacen sentirse mal y tratan de hacerlos sentirlos mal. Pero lo impresionante de esto es que estos personajes, voy a decir una frase que no recuerdo quién la dijo, para mí es anónima, pero dice: estos personajes no te conocen. A estos personajes tú no les interesas. Y estos personajes no están dispuestos a hacer nada por ti. Sin embargo, estamos peleando por estos personajes porque estos personajes son influencia. Pero el más grande influyente de toda la historia es el Señor Jesucristo. Él es el más grande influyente de toda la historia, de todos los tiempos. El cristianismo tiene más de 2.300 millones de seguidores a nivel mundial. Podríamos decir que es la religión que tiene más miembros a nivel mundial, el cristianismo. Jesús es el más conocido de todos los tiempos. Es el más influyente, increíble. Y quiero decirte algo. Parte de la influencia de Jesús es lo que tú y yo hacemos. Cuando yo me puse a pensar, wow, estos cuates que están ahí, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, tienen un montón de seguidores, y lo que ellos hacen se vuelve tendencia. Lo que ellos dicen. Yo no sé si usted ha visto una celebración que hace la gente a nivel mundial, ¿verdad? Se para, yo he visto profesionales que se están graduando, y cuando se están graduando saltan y hacen, ¿verdad? O sea, eso se volvió influencia, se volvió tendencia para hacer celebraciones. Bueno, yo le enseñé a mi nieta a hacer así también. ¿Pero por qué? Porque somos influenciados y tenemos esa influencia en nosotros. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar cuántas personas va a conocer usted en toda su vida? Fíjese que el promedio, hablemos de gente promedio, gente normal, gente muy que no tiene, digamos, no es muy conocido. Hay personas que van a llegar a conocer en toda su vida entre 500 y 800 personas. Los que son más carismáticos, digamos, más sanguíneos, ellos van a llegar a conocer, pueden llegar a conocer entre 3,000 y 5,000 personas. Conocer, estoy hablando de conocer. Pero de esas personas, lo más que van a llegar a influenciar es a 200 personas. Significa que nosotros, como gente promedio, podemos llegar a influenciar hasta 120 personas. Y yo quiero pedirte que tú me prestes tu influencia para que nosotros demos a conocer a Jesucristo con esas 120 personas que tú vas a influenciar, que tú tienes la capacidad de influenciar. Y eso es lo que nosotros queremos hablar en estos días. Queremos hablar de que tú seas influencer, que tú seas influyente en los lugares donde tú te relacionas, en los lugares donde tú
puedes darte a conocer, pero no solamente tú, sino lo más importante, dar a conocer a Cristo. El punto es que nosotros tenemos que dar a conocer a Cristo, a Jesús. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aquí te voy a mostrar 3 acciones en las cuales nosotros podemos dar a conocer a Cristo y trastornar y transformar el ambiente en que nosotros estamos. El número 1 es que nosotros tenemos que tener más obediencia a Jesús. Más obediencia a Jesús. A mí me impresiona esto porque para que nosotros podamos ser más influyentes al obedecer a Jesús, nosotros necesitamos cubrir 3 expectativas en Cristo. La primera de ellas es que tenemos que ser más influyentes al obedecer el gran mandamiento de amar. Y esto me llamaba la atención porque la palabra del Señor, cuando se acercaron unos fariseos a tentar a Jesús y le dicen: maestro, sabemos que tú enseñas bien, y le preguntan ¿cuál es el gran mandamiento? Y él les dice: bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Este es el primer y gran mandamiento. Pero el segundo es semejante. Y le dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y todavía le añade: en esto se resume la ley y los profetas. Y bueno, pongamos atención a esa palabra de la ley y los profetas, porque cuando está hablando de la ley y los profetas, ¿sabe a qué se está refiriendo? A la Biblia, exacto, a la Biblia conocida. Lo que pasa es que, digamos, nosotros tenemos la Biblia ordenada de una manera, pero digamos, los judíos o los hebreos tienen la Biblia ordenada de otra forma. Entonces, cuando ellos se refieren a la ley, los profetas, y algunos le añaden los salmos y proverbios, se están refiriendo a todas las escrituras, porque así está ordenado su canon bíblico. De esa forma está ordenado. Entonces está diciendo: en esto se resume toda la escritura, en que ames a Dios, en que ames al prójimo y te ames a ti mismo. Entonces tenemos que cumplir con ese mandamiento. Mire, yo debo de reconocer que a veces nos cuesta cumplir este mandamiento. 1, porque a veces ni siquiera conocemos los mandamientos. Y 2, es porque desde niño todo nuestro entorno ha sido alterado. Ha sido alterado, de verdad, por padres abusivos, por padres abusadores, por padres quizás que abandonaron el hogar, o quizás por compañeros de estudio, de trabajo, que te hicieron bullying, te trataron mal, que arruinaron tu entorno cuando tú ibas tal vez con el mejor deseo de dar una exposición y se te olvidó alguna palabra y se rieron de ti, y eso marcó tu vida para no volver a hablar delante de las personas porque pensabas que no sabías, que no conocías, o te confundiste tal vez en algún término, y tal vez el enemigo agarró esa parte para decirte: ya viste que no sabes, ya viste que no podés, ya viste que no tenés la capacidad. Y todo eso fue alterado para que nosotros, en primer lugar, amáramos a Dios, porque nos hicimos un concepto equivocado, porque el mundo se encargó de hacer un concepto equivocado acerca de Dios. Y entonces nos cuesta amar a Dios, nos cuesta identificar a Dios, nos cuesta ver a Dios, nos cuesta ver a Dios en la creación. ¿Cuántos nos levantamos y vimos a Dios hoy en la mañana? ¿Ah? ¿Cuántos pudimos ver el sol que alumbraba? Yo me quedé sorprendido porque por una ventana vi cómo estaba como amaneciendo, ¿verdad? ¿Cómo se le llama esa parte? ¿Ah? Como un crepúsculo, como un cenit, como un amanecer, porque habían colores extraños. Yo vi un color como morado, como rojo, como anaranjado, como amarillo. Yo dije: wow, estos colores solamente los puede hacer el Señor. Pero vemos a Dios a través de eso. Pero algunos no percibimos a Dios a través de eso. No lo percibiste a través del sol, a través del aire que respiraste, a través tal vez del desayuno que comiste, si es que ya desayunaste, y si no te estoy despertando hambre.
Y si no te digo que hay venta al salir de acá del ministerio Dar. Pero algunos no percibimos a Dios. El problema es ese, que no logramos percibir a Dios. Entonces no podemos amar a Dios. Pero a veces lo percibimos. Y a veces lo que tenemos es una percepción mala de nosotros mismos. Y mira lo que dice la Escritura. Lo primero es amar a Dios. Si tú no amas a Dios, va a ser difícil que te ames a ti mismo. Y tú no vas a poder amar a nadie si no te amas a ti mismo. La Biblia dice, amarás a Dios y a tu prójimo lo vas a amar como te amas a ti. El problema es que a veces nosotros no nos amamos a nosotros mismos. Ay, no, qué feo soy, de verdad, qué feo amanecí. Hoy amanecí más feo, hasta el espejo se quebró. Y nos vemos, nos percibimos de esa forma. Ay, no, mire, seamos muy honestos. Cuando nos equivocamos en algo, ¿qué palabras salen de nuestra voz? Qué bruto soy, ¿verdad? ¿Cómo hice eso, verdad? Qué animal, de verdad, no sé pensar. No, o sea, en lugar de decir, uy, me equivoqué, lo voy a corregir, uno empieza a insultarse a uno mismo, ¿verdad? Qué bruto, ¿por qué agarré este camino, verdad? Tenía que agarrar el otro. Tanto tráfico que hay aquí. Y uno empieza como a insultarse, porque uno tiene un mal concepto, una mala percepción de uno mismo. Y Satanás se encarga de potencializar eso, de agarrar eso y decir, sí, tenés razón, qué bruto sos. Lo hiciste mal. Y siempre lo haces mal y toda la vida lo harás mal. Entonces no podemos cumplir con ese gran mandamiento. Pero Dios espera que nosotros seamos influyentes al obedecer ese gran mandamiento. Vas a ser influente también cuando obedeces la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Id y hacer discípulos a todas las naciones. Id y predicad el evangelio a todas las naciones. Hacer discípulos, predicar el evangelio en todos lados donde nosotros estemos. Pero a veces no lo hacemos, porque a veces no somos consistentes, porque a veces predicamos con la boca, pero contradecimos el mensaje con nuestras acciones. Las personas se identifican como cristianas, dicen, yo soy cristiano, sí, yo reconocí a Jesús, pero cuando uno mira sus acciones, uno duda si realmente tienen a Jesús en su corazón. Pero cumplir con esa gran comisión es influenciarlo, no solamente con mis palabras, sino con mis acciones. Poder influir con las acciones. Y número 3, eres influyente al obedecer el gran compromiso de administrar bien los recursos naturales, los recursos que Dios nos da. Todos los recursos que Dios te da. Una de la comisión que Dios entregó al hombre fue sojuzgar, administrar la tierra. Es algo que hacemos mal nosotros, de verdad, y que nos tienen que ayudar, y cuando nos ponen reglas nos enojan, ¿sí o no? Y cuando nos ponen reglas pedimos prórrogas para que esas reglas se extiendan y no nos la coloquen, ¿verdad? Ahorita en el mes de agosto debe haber entrado una regla de los desechos, ¿no? De los desechos, poder clasificar los desechos. Pero ¿qué fue lo que hicimos? Pedimos prórroga, año y medio más, porque no queremos clasificar la basura, ¿verdad? Los desechos. Qué pereza clasificar, ¿verdad? Y más cuando uno está acostumbrado, uno se confunde, echa la basura donde no debe. Pero nos cuesta, digamos, administrar esos recursos. Y así nos cuesta administrar nuestros propios recursos. Pero el segundo principio, para que podamos ser una persona de influencia y transformar y trastornar el mundo, es más transformación al estilo de Jesús. Influyes con el propósito de transformar con el poder y la palabra de Jesús. Y vamos a ver estas verdades que encontramos en Hechos capítulo 17 que leímos al principio. Y lo primero es que tu influencia se basa en las Escrituras, en lo que la Biblia dice. Por eso es que es importante leerla, porque a veces no sabemos lo que la Biblia dice. Dice la palabra que Pablo discutió con ellos basándose ¿en qué? En las Escrituras. Él no argumentó su posición, ¿verdad? Él no argumentó su punto de vista,
sino que él lo que hizo fue tomó las escrituras y partiendo de las escrituras les enseñaba a las personas que Cristo era la persona que estaba profetizada y que Jesús, que había nacido, que había padecido, que había muerto en la cruz, pero que había resucitado, era el que decía la Biblia, era el que decía el Antiguo Testamento, era el que estaba siendo profetizado. Pero número 2, tu influencia se basa en Jesús. Verso 3 decía: este Jesús que les anuncio es el Cristo. Nosotros lo que tenemos que anunciar es a Jesús. Nuestra influencia tiene que ser predicando a Jesús. Número 3, tu influencia trasciende segmentos sociales, sexuales, culturales y generacionales. Y encontramos en el versículo 4 que dice que algunos judíos se convencieron y se unieron a Pablo, pero también dice mujeres prominentes y muchos que no eran judíos y adoraban a Dios. Y yo quiero tomarme un minuto para explicar la importancia de referirse a las mujeres y de referirse a otros que no eran judíos. Porque recordemos que los judíos en su cultura, para ellos, digamos, los que no eran judíos, los que eran gentiles, romanos, griegos o cualquier otra nacionalidad, ellos no compartían con ellos. Para ellos era deshonroso poder entrar a la casa de una de esas personas. Por eso cuando usted mira que Jesús es llevado a Poncio Pilatos, los sacerdotes que lo llevaron se quedaron afuera, no entraron con Jesús delante de este hombre. No entraron delante de Poncio Pilatos porque para ellos era deshonroso. Cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 10 y Pedro recibe una revelación para poder entrar, dice, a la casa de los judíos, de los romanos, de este hombre Cornelio. Luego cuando llega a Jerusalén es acusado. Pedro es acusado y le dicen: supimos que entraste a la casa de un romano. Y entonces él da la explicación y él dice: es que ¿cómo no iba a entrar? Si Dios se me reveló, se me manifestó. Si Dios me dijo, bajó un lienzo y me dijo: mata y come, y yo le dije: nada inmundo ha entrado en mi boca. Y él me dijo: no llames inmundo a lo que yo he creado. ¿Y acaso los romanos no son creados por Dios? Y entonces dice: yo fui, y estando ahí yo les anuncié el evangelio de Cristo, y el Espíritu Santo descendió, y fueron llenos todos del Espíritu Santo. ¿Y quién soy yo para detener la obra del Espíritu Santo? Entonces, los gentiles que se convierten acá eran importantes, porque el evangelio se había abierto. Recuérdense que leímos al principio que Pablo fue 3 veces seguidas a la sinagoga de los judíos. Las sinagogas eran de judíos. Se convirtieron algunos, pero donde lo estaban va a rechazar, él decidió irse a otro lado y predicar, y las mujeres prominentes, dice, se convirtieron, y muchos que no eran judíos. ¿Y cuál es la importancia de las mujeres? Lucas, el escritor de los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de Lucas, hace mucha referencia a la importancia que tenía el ministerio de la mujer en el ministerio de Jesús. Ahí es donde encontramos nosotros que Lucas dice: y las mujeres que seguían a Jesús eran fulana, sutana y mengana, y todas estas servían a Jesús con sus bienes. O sea, ellas eran seguidoras de Jesús y servían también juntamente con Jesús e invertían en el ministerio de Jesús. Era importante. Por esa razón es que el evangelio trasciende sociedades, trasciende culturas, trasciende sexos, trasciende muchas cosas, porque es importante, trasciende generaciones, trasciende ideologías. Así es el evangelio de Cristo. Ya me pusieron alarma, ya voy a terminar. No tenga pena, hermano, estoy bromeando. De todas formas, ya sí es tiempo que termine. Número 4, tu influencia transforma vidas. Judíos se convencieron y se unieron a Pablo. Tu influencia transforma a varios, a algunos. Estos, dice, que han trastornado el mundo entero, han venido también acá a este lugar.
Cada uno de nosotros tiene una influencia. Y esa influencia crece cuando nosotros somos más imitadores de Jesús, cuando seguimos más el ejemplo de Jesús. El apóstol Pablo tenía esta frase en 1 Corintios 11:1, decía: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Mire, algunos les dicen a sus hijos: vayan a la iglesia, hombre, vayan, y yo aquí les doy choporras, ¿verdad? No vienen a la iglesia. Mandan a sus hijos a las iglesias. Y está bien, gloria a Dios, y aquí vamos a hacer el esfuerzo por darles una educación cristiana, por enseñarles acerca de Cristo, por enseñarles acerca de los valores de Cristo, los principios de Jesús, para que ellos cuando sean grandes no se aparten de este camino. Pero el ejemplo más grande que van a seguir es el ejemplo que está en casa. ¿Cómo nosotros lo hacemos en casa? Imiten a otros, pero no me imiten a mí, ¿verdad? El apóstol Pablo decía: sean imitadores de mí. Pero ¿cuántos podríamos decirle a las personas, a nuestros propios hijos: imítenme como yo busco a Cristo, para que ustedes lo busquen también? Creo que algunos nos quedaríamos un poco cortos, ¿verdad? Y tal vez hasta con cierta vergüenza de decirle a nuestros hijos: alaben a Dios como yo lo alabo, busquen a Dios como yo lo busco, sirvan a Dios como yo le sirvo. Pero eso es lo que el apóstol Pablo decía a sus hijos espirituales: imítenme a mí. ¿Saben por qué? Porque yo imito a Cristo. Nosotros tenemos que buscar imitar a Cristo y seguir el ejemplo de Cristo para que nosotros influenciemos a las personas que están cerca de nosotros para que se transformen en Cristo. A mí me gusta mucho el evangelio porque cuando hablamos de la gran comisión, Dios nos da una orden, nos da un propósito, una visión de ir a predicar el evangelio. Pero me gusta porque en Hechos capítulo 1 verso 8 nos da la estrategia, nos dice cómo hacerlo. Nos dice: ¿saben cómo ustedes van a cumplir esa gran comisión? Lo van a cumplir porque cuando venga el Espíritu Santo ustedes van a ser testigos. ¿Testigos en dónde? ¿Dónde empieza? En Jerusalén. Y luego dice Judea. Jerusalén era la capital de Judea. Judea, se acuérdense que era esas dos tribus que se habían separado de Israel, ¿verdad? Ese rompimiento que hubo. Pero después dice: y me serán testigos en Samaria. Samaria representaba el resto de Israel. Y luego dice: hasta lo último de la tierra, de adentro hacia afuera. La influencia más grande que tú vas a tener es en tu entorno familiar. Y de ahí va a empezar. Y me gusta porque da el propósito, da la estrategia, pero da los recursos. ¿Cómo da los recursos? Cuando el Espíritu Santo se derrama. Cuando uno mira la historia de los apóstoles, uno ve que ellos negaron a Jesús, pero en Hechos capítulo 2 dice la escritura que se levantan a predicar la palabra. Ellos empiezan a predicar. Y en Hechos capítulo 4, que lo vimos la semana pasada, pero lo voy a volver a leer, dice en el verso 4: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. 5,000 se convirtieron en ese mensaje. Verso 13: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, o sea, la forma como predicaban, como hablaban, la influencia que tenían, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. O sea, estos hombres que antes se acobardaron, que huyeron, que se escondieron, que no habían desarrollado esa capacidad para poder sostener su palabra, ahora, después del derramamiento del Espíritu Santo, con la unción del Espíritu, ahora ellos hablan con denuedo, convenciendo a las personas, transformando y trastornando el mundo que conocían, el mundo que les rodeaba. Estaban ellos influenciando de una manera poderosa, pero eso era porque ellos habían recibido la unción del Espíritu Santo y estaban con Jesús. Y esa es la clave para que nosotros seamos grandes influyentes. Necesitamos nosotros la unción del Espíritu Santo y necesitamos nosotros estar con Jesús todos los días para poder trastornar el mundo, para poder hacer que el mundo sea
transformado. Y quiero terminar leyendo esta cita. Esta cita no está ahí, así que le voy a pedir que usted la busque en Hechos, capítulo número 10. Yo la voy a leer en la Nueva Versión Internacional, versículo 37. Porque aquí vemos nosotros operando todo el sistema de influencia. Estamos viendo operando un sistema donde la gente se está convirtiendo en influyentes de Jesús. Ustedes conocen este mensaje. Hechos 10, 37. Ustedes conocen este mensaje que fue difundido por toda Judea. O sea, hubo una difusión ahí, ¿se da cuenta? Se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús Nazaret, como el ungido de Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos. Diga conmigo, nosotros somos testigos del poder de Jesús. Nosotros somos testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Entonces, ¿sabe lo que hizo Jesús? ¿Sabe lo que Jesús tuvo? Seguidores, tuvo followers, lo estaban siguiendo. Y entonces Él les dijo: yo les voy a dar esta publicación y ustedes compártanla. Y lo que hicieron ellos fue que agarraron su celular, ya se puede imaginar a los apóstoles con celular, y postearon todo lo que Jesús les estaba diciendo en sus redes sociales. Y empezaron a decir: dale like. Si eres de Cristo, dale like, le decía, ¿verdad? Si eres de Cristo, compártelo. Y ellos empezaron a compartir, empezaron a hacer una difusión, a regar la palabra del Señor. Porque dice que Jesús se los mandó. Él nos mandó a predicarle a todo el pueblo, a dar solemne testimonio, a decir lo que Él había hecho, ¿verdad? Es como cuando su jugador favorito, cualquiera de estos dos que apareció ahí, ¿verdad? Hace un triplete. Usted lo comparte a todo el mundo para que vean que es el mejor del mundo. Así hay que compartir a Jesús. Verso 43 dice: de él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre, el perdón de los pecados. Dios nos está mandando a nosotros a influenciar a las demás personas. Pero quiero decirte algo, ya con esto va a terminar. Tú no vas a poder influenciar si tú no has sido influenciado por Jesús. Si Jesús no ocupa el primer lugar en tu corazón, si Jesús realmente no figura dentro de tus prioridades. Nosotros nos acercamos muchas veces a Jesús cuando nos sentimos tristes, derrotados, cuando tenemos problemas, cuando pasamos una enfermedad, cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos. Estamos buscando a Dios y diciéndole: Señor, ahora sí, pues, va, sácame de esto. Y hacemos a veces compromisos que no cumplimos, ¿verdad? Si tú me sacas, ahora sí te busco, ahora sí te sirvo, ahora sí me comprometo a llegar todos los domingos a la iglesia, ¿verdad? Es que ese es el compromiso más básico. Digamos, venir todos los domingos a la iglesia es como lo más básico para un cristiano, de verdad. Venir los domingos a la iglesia, algunos dicen: wow, qué gran sacrificio que hago con venir los domingos a la iglesia. Eso es lo más básico de un cristiano. Eso es beber leche espiritual, una pachita espiritual. Pero estar dispuesto yo a dedicar mi vida a Jesús, eso ya es otra cosa. Que en todo el entorno de lo que yo hago, de lo que yo trabajo, de lo que yo estudio, de lo que yo me desarrollo, tenga en cuenta a Dios. Eso es estar a otro nivel. No solo los domingos. Los domingos es como: juntémonos, hermanos, para adorar al Señor juntos.
vida el corazón se levanta como un himno y arde en mi interior. Todas las generaciones levantando una voz, cada hijo y cada hija cantarán esta canción.